El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Cuentas Claras, un espacio dirigido a emprendedores, pymes y empresarios, quienes deben mantener en sus negocios sus cuentas claras. Acompáñenos junto a GTI y sus invitados, porque en este espacio le tenemos las cuentas claras. Junto a usted, en Cuentas Claras, iniciamos un nuevo año con esfuerzo, trabajo y fe, convencidos que juntos saldremos adelante. Por eso, cada jueves de enero a las 11 de la mañana en Cuentas Claras, un programa producido por GTI, aquí en Colombia, los temas país sobre reactivación económica, historias de éxito, solidaridad, responsabilidad social y orientación sobre dónde y cómo crecer. Cuentas Claras, cada jueves a las 11 de la mañana por Colombia. Síganos en redes sociales y sea parte de nuestro programa, Cuentas Claras. Con esta bella frase y melodía que encierra nuestro orgullo de país, iniciamos el día de hoy Cuentas Claras, un programa dedicado a la pequeña y mediana empresa, pero que hoy, un domingo, días antes de cumplir con ese deber patriótico de ir a las votaciones, pues quisimos invitar al Tribunal Supremo de Elecciones y el tribunal, a través del tribunal, a don Héctor Fernández, que es el director general del Registro y Financiamiento de Partidos Políticos. Vamos a fortalecer nuestra democracia. Esa es la labor que debemos tener todos los empresarios. Buenos días, don Héctor. Un gusto de saludarle. Espero que se encuentre bien. Y don Héctor, cuénteme, ¿cuántas campañas políticas tiene usted? Porque yo sé que en el tribunal los colaboradores no se miden por años de servicio, sino por campañas políticas. ¿Cómo está, don Héctor? Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal, don Alejandro? Muchísimas, de verdad, le agradecemos muchísimo la oportunidad de poder estar participando en este programa. Y como usted bien lo dice, ya casi a las puertas de una nueva elección presidencial, y es importantísimo pues de tener presente una serie de aspectos. Un tema creo que a todos nos involucra de una u otra forma, ¿verdad? En mi caso, muchas gracias, sí, ya tengo casi 29 años de estar en el tribunal. Fue el año precisamente cuando quedó presidente uno de los mismos personas que está de candidato en esta oportunidad, y creo que este es mi séptimo o mi octava proceso, por lo menos presidencial. Así es el tema. Todas las campañas son diferentes, ¿no, Héctor? Definitivamente usted mejor que nadie lo va a decir ya con tantos años y tantas campañas en el tribunal. Esta vez son muchos los candidatos, pero también se da una situación muy especial, que es el tiempo que estamos viviendo de pandemia. ¿Qué esfuerzo adicional al que ya de por sí tiene que hacer el tribunal se ha tenido que hacer? Mire, cuando salió esto de la pandemia, aquí en nuestro país, recordemos, fue en marzo del 2020, nosotros de alguna manera dijimos, por dicha ya hemos terminado las elecciones. En febrero terminamos elecciones municipales. Jamás nos ¿Cierto? podíamos imaginar que íbamos a ir a otra elección en el mismo contexto, ¿verdad? Pero tuvimos la ventaja. ¿Cuáles son esas ventajas que hemos tenido? Número uno, hemos podido nutrirnos de la experiencia de muchos otros países que han debido celebrar elecciones en pandemia, desde República Dominicana, que fue uno de los primeros, Chile, que ha celebrado, no sé, como 5 procesos en estos momentos, Perú, Bolivia, es decir, México, una gran cantidad de países del área que nos han servido de parámetro. Eso número uno. Número dos, otra ventaja, tenemos ya un amplio margen de la población, no solo vacunada, sino también que conoce y ha interiorizado y se ha concientizado en la importancia de los protocolos que nos ha estado recomendando por todos estos meses el Ministerio de Salud para minimizar los riesgos de contagio, ¿verdad? Sabemos que, bueno, esta variante particularmente ha sido sumamente contagiosa y debemos extremar esas medidas para tratar pues, de no estarnos
contagiando con este virus que esperemos algún día ya lo podamos erradicar. Pero lo cierto del caso es que sí, nos tocó también celebrar y organizar elecciones en este mismo contexto y pues nos obligó a hacer algunos ajustes en logística. Por ejemplo, a todas las juntas receptoras de votos y a los centros de votación hemos enviado una serie de insumos de bioseguridad, desde mascarillas, alcohol, toallas de papel, productos para desinfección de superficies, etcétera, ¿verdad? Y además, pues estar trabajando de la mano con el Ministerio de Salud en la elaboración de lineamientos, en la elaboración de protocolos y por supuesto la responsabilidad este domingo 6 de febrero de tener gente capacitada y preparada para estarle recordando a la población y recomendando la necesidad de que acate sus protocolos. No, Héctor, no puedo dejar sin comentarle de un día de estos en una conversación personal que tuve ahí con un grupo de amigos que siempre el tema es la parte política, el día de las elecciones y bueno, usted sabe cómo en este tiempo todos nos volvemos políticos y en el tiempo de fútbol todos nos volvemos directores de la selección, pero me decían, ¿qué pasa si uno está enfermo? ¿Qué pasa si uno está indispuesto? Bueno, yo les decía, por mi punto de vista, si uno lo operan un día antes de apendicitis por una emergencia, que Dios no quiera nos pase ni a usted ni a mí, pero le va a pasar a alguna gente definitivamente, y pues no va a poder ir a votar. Yo sé que es un deber patriótico, pero también es un deber patriótico hacerlo en una forma responsable. Y una forma responsable es que si uno se siente realmente enfermo, y en este caso de COVID, pues yo creo que no debería salir de su casa por una cuestión de salud personal. No es por una cuestión de que el tribunal llame a nadie a no votar o a votar. Es así. Claro. Y usted está poniendo un ejemplo muy, muy válido, ¿no? Cuando el foco está en un determinado sector, pues vemos las cosas y entonces sí, como ejemplo, usted dice, ahora en elecciones de todos estamos con esto. Pero no es que solo ahora pueda pasar una situación como esas. Hemos estado haciendo muchas valoraciones, incluso en el pasado. Recordemos, el padrón nosotros lo cerramos 4 meses antes de la elección, ¿verdad? Y ahí hacemos la distribución. Nuestra constitución y el constituyente así fue muy celoso y creo que hasta la fecha ha sido una cultura muy de nuestro país de poner especial énfasis en el secreto del voto, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros solo podemos votar ante una junta receptora de votos. Entonces, hemos tenido pedidos en el pasado, mire, tenemos de hace tiempito, hace unos 4 o 5 años, pero porque hicimos la última vez la medición, pero hay alrededor de 500 personas el día de la elección internadas en los principales hospitales del país que no pueden ir a votar, ¿verdad? Y que nos han pedido, bueno, ¿por qué no podemos poner una mesa ahí en el hospital para que voten y todo? Mire, porque el padrón está cerrado, por lo general el que está internado el día de la elección pues tiene ahí menos de un mes de estar, ¿verdad? No lo sabía en el momento, claro. Es difícil hacer toda la logística en un mes para poner a todos los que están ahí a votar ahí, ¿verdad? Y no tenemos posibilidad de hacer un voto adelantado. Es decir, y esos los que están internados. Igual hay muchos casos de personas que, mire, desde que se quebró un pie, una pierna, ¿verdad? Hasta que está con una enfermedad ahí de estomacal o lo que fuere, que no puede salir de su casa a votar. Hay países que se han implementado, por ejemplo, en Bolivia, hicieron hace un par de elecciones, un programa especial para poder llevarle la mesa a la casa, es ir a recibirle el voto a la casa a personas como estas. Como le digo, para nosotros eso requiere primero una reforma constitucional, ¿verdad? Porque nosotros, como le digo, ponemos especial énfasis en asegurar el secreto del voto. Entonces es una situación que siempre se da. Igual, como nos dicen, miren, ¿qué pasa si alguien no quiere usar la mascarilla? Bueno, habrá que tomar las medidas en ese sentido. También está desde los años 50 la disposición que se repite en este último código, que una persona en estado de ebriedad o una persona portando armas no puede ingresar a los centros de votación. La gran mayoría de las personas acata las directrices. La gran mayoría de las personas dice, mire señor, está muy borrachito, vaya, tómese un café y cuando se sienta mejor vuelve. O vaya, deje su arma y vuelva. Pero ahora, hay algunos que quieren entrar de rebeldes, ¿verdad? Que quieren, sí, ¿no? claro. Yo entro así. ¿Qué nos obliga? Bueno, a desplegar los protocolos para hacer cumplir la ley. Don Héctor, y acláreme una cosa, ya que lo mencionó. ¿Es obligatorio entrar al recinto de votación con la mascarilla? Claro, porque es una responsabilidad cuidarnos todos y cuidar a los demás. Entonces, ahí, como le digo, no vamos a tener tal vez
vamos a ver, es la fuerza pública y los ministerios de salud, es una obligación de salud, es igual ahora. Yo me imagino que cualquier persona quiere entrar sin mascarilla a un restaurante o quiere entrar sin mascarilla a un supermercado y tal vez los personeros del supermercado y no lo pueden impedir, pero van a llamar a la policía o al Ministerio de Salud para que haga cumplir la ley. Vamos a estar en las mismas condiciones, no es nada diferente de lo que podemos haber hecho en nuestra vida diaria. ¿Cuáles son las obligaciones de nosotros como empresarios ante este proceso electoral? ¿Qué pasa si mis empleados tienen que trabajar ese día? Que de hecho en GTI trabajamos 24/7 y ese día vamos a tener funcionarios trabajando definitivamente, pero también en restaurantes y otras localidades también de otro tipo de empresario van a tener gente trabajando. ¿Cuál es la obligación mía como empresario hacia los Muy empleados? importante su pregunta, ¿verdad? Porque aquí el tribunal lo ha dicho en diferentes fallos a lo largo de los años, siempre hay una consulta similar. Hay que aplicar aquí un poco la razonabilidad, ¿verdad? Y el sentido común. La ley lo que dice es que se le debe dar hasta 1 hora de tiempo a la persona para ir a votar. Pero también es responsabilidad de cada persona. Si sabe, por ejemplo, que trabaja en Liberia y que ese día va a trabajar, de trasladar su domicilio electoral a Liberia, ¿verdad? Claro. O viceversa, si está en San José, pero vota en Liberia, bueno, que tiene un domicilio porque usted trabaja en San José, entonces tiene que tener una casa en San José, en algún lado tiene que pernoctar, ¿verdad? Entonces no va a pretender una persona que le den un permiso, si es hasta 1 hora, para ir a Liberia a votar y volver trabajando en San José. Entonces, esto hasta de 1 hora tenemos 12 horas de votación. Lo que el tribunal ha dicho es, en la medida de las posibilidades, vayan antes de ir a trabajar o después de trabajar. Ahora, porque generalmente las jornadas son de 8 horas, ¿verdad? Ahora, si por una u otra razón no se puede, miren, los patronos hasta 1 hora deberían dar el permiso a los funcionarios. ¿Qué es lo que hemos dicho vía jurisprudencia también? En algún caso, bueno, ojalá que se pueda estas situaciones preverlas con tiempo. Que la misma empresa le diga a sus funcionarios, mire, ojalá vayan, voten y se vengan a la oficina cuando se pueda, porque tenemos abiertas las urnas desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Porque se supone que pues, deben votar, pues ojalá en un rango de no más de 1 hora de desplazamiento, pero hasta ahí es la obligación. Le voy a comentar algo que hemos hecho en nuestra empresa, que ya por muchísimos años tenemos un buen número de funcionarios y es el hecho de que nosotros días antes hacemos una pequeña campaña de motivación que la gente vaya a votar sin influir absolutamente en ningún color político, ni en ninguna idea que esté prevaleciendo en ese momento. Tratamos de guardar el mejor respeto, pero sí tratamos de motivar a los funcionarios, que es un deber patriótico. En Costa Rica, a diferencia de otros países en que a uno le sellan su carnet o no sé, ya después no puede hacer trámites bancarios, yo creo que hay lugares parecidos a este que le estoy hablando. Costa Rica no se da ese tipo de restricción, pero se puede motivar a la gente, se puede invitar a los empleados a que cumplan con este deber patriótico. Claro. Vea, usted está diciendo algo muy importante, ¿verdad? En nuestro país, votar no es solo un derecho, es también un deber. Así lo dice la Constitución. La diferencia con otros países es que es un deber, pero que no tiene sanción si no lo cumple. Mi sanción es moral, es con el país. Y yo creo que en esto tenemos que ser conscientes todos, desde la persona más humilde hasta el empresario más poderoso, ¿verdad? De que independientemente de las condiciones que cada uno pueda tener, necesitamos de la infraestructura pública. Las decisiones que en lo público se tomen también nos van a afectar de una o de otra manera. No podemos decir, eso no es conmigo. Pasa mucho y ese es el ejemplo que yo siempre pongo, pasa mucho en las elecciones municipales. Hay alcaldes que están electos con el voto del 10% de la población del cantón, pero cuando toman decisiones están afectando el 100% de la población de ese cantón. O cuando no toman decisiones y esas omisiones afectan el bienestar del cantón, afecta al 100% de los que viven ahí, no solo al 10% que fueron a votar. Igual nos pasa a nivel nacional. Y estamos como país, yo creo que esto es algo que tenemos que pensar, estamos como país en una coyuntura complicada, compleja. A las próximas autoridades que vayan a estar en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo en los próximos 4 años, les va a tocar tomar decisiones difíciles por la coyuntura fiscal que estamos, por los problemas sociales que estamos enfrentando, ¿verdad? Y
Simple y sencillamente, que ninguno me gusta. Bueno, pues aunque ninguno de los 25 le guste, sepa que uno de ellos va a tomar la decisión. Bueno, vamos a ir a un corte, don Héctor. Por lo menos sí. Claro. Preocupémonos de ver cuál podría ser lo mejor. Vamos a ir a un corte comercial, ya regresamos y vamos a seguir hablando de esta responsabilidad que tenemos los empresarios y de la forma en que debemos presentarnos ese día a las urnas electorales para cumplir con este deber patriótico del próximo domingo. Regresamos en un minuto. Cuentas Claras. Cuentas Claras. Aquí en Colombia. Ya volvemos. Fácil de usar, ágil y seguro. Así es el app GTI Factura Electrónica. Descárguelo en su celular y con un par de clics, emita su factura desde cualquier lugar del mundo. Somos el mejor aliado digital para su negocio. Además, sin costo alguno y con un servicio 24/7, en GTI le atenderemos en el teléfono 2105-4400. Búsquenos en nuestras redes sociales y escuche cada jueves Cuentas Claras. GTI, líder en factura electrónica y medios de pago. Estamos en su programa Cuentas Claras. Estamos el día de hoy con don Héctor Fernández, quien es el director general del registro y financiamiento de partidos políticos. Ya que decimos financiamiento, que usamos esa palabra que tanto nos preocupa a los empresarios, ¿de dónde toma el dinero el tribunal para llevar todo este proceso? Bien, nosotros somos una entidad también adscrita al presupuesto nacional, ¿verdad? Como poder de la República, igual es el Ministerio de Hacienda el que autoriza o el que tiene que gestionar nuestro presupuesto. Nosotros lo gestionamos, pero los recursos están ahí, no manejamos el dinero, ¿verdad? Y hay dos rubros de gasto en una elección o rubros presupuestarios muy importantes. Por un lado, todo el dinero que se requiere para organizar la elección, ¿verdad? Y por otro lado, que son alrededor de 7.000 millones de colones, lo que presupuestamos contando una eventual segunda ronda, ¿verdad? 9.000 contando, perdón, una eventual segunda ronda. Gastamos menos, pero hay que establecer reservas de contingencia. Mientras que está el dinero que el Estado debe presupuestar para contribuir a los gastos de los partidos políticos, que ahí es muchísimo más. Estamos hablando de una cifra superior para esta ocasión a los 20.000 millones de colones, ¿verdad? Entonces, esa es la inversión que el Estado costarricense realiza en nuestro sistema democrático. Lo tenemos que tomar como una inversión porque realmente ¿de dónde se toma eso? Se toma de todos los impuestos que pagamos los costarricenses, de todos los impuestos que pagamos los pequeños, medianos y grandes empresarios de este país. Y el motivo de esa pregunta es también tratar de ser conciencia de que esta buena utilización y esta buena elección que tengamos que hacer de nuestras autoridades es nuestra responsabilidad de un buen gasto que se esté haciendo y llevando a cabo. Don Héctor, ¿qué lleva la caja esta vez? ¿Qué lleva esa caja? Que yo me imagino, me di cuenta por noticias que ya se está distribuyendo en algunos lugares lejanos. ¿Quién custodia y qué lleva esa caja? Claro, con muchísimo gusto. Ya lo tenemos, la distribución hecha a juntas cantonales, ¿verdad? Falta solo que completarla para todas las juntas receptoras de votos. Ahí tenemos un paquete que tiene absolutamente todos los materiales y documentos necesarios para recibir el voto de los electores, ¿verdad? Están desde las listas de electores que se pegan fuera del aula para que las personas sepan que les toca ir votar en esa junta. Hay cartelones que le dicen cómo votar, cartelones con los nombres de los candidatos y candidatas a los puestos de diputaciones a la Asamblea Legislativa. Por otro lado, para el trabajo de la Junta Receptora de Votos, lo principal, que es lo que llamamos el padrón registro, es como la bitácora de toda la votación. Ahí están las actas de apertura, hojas de incidencia, las listas con la fotografía de todas y cada una de las personas que pueden votar ahí, las actas de cierre. Bueno, este padrón registro es el documento principal, pero también hay sobres para, por supuesto, las papeletas para las dos elecciones, tanto la presidencial como la de diputaciones, sobres para incluir las papeletas utilizadas y las sobrantes, y estas utilizadas las vamos a dividir entre votos blancos, votos que sean calificados como nulos y los votos válidos para cada una de las agrupaciones en la contienda electoral. Están unas cajas que le llamamos urnas o que hacen una especie de urnas donde se introduce el voto, las mamparas para que garantizar esa secrecía a la hora de hacer el voto, todos los materiales necesarios para colocar esto, es decir, engomada, tijeras, marchamos de seguridad, bolsas de seguridad para después incluir todos los sobres y remitir ese material al Tribunal Supremo de Elecciones.
así como también en esta oportunidad tenemos lo que llamamos un kit de bioseguridad. Ahí van mascarillas, ahí va alcohol en líquido para van insumos para la desinfección de superficies, van toallas de papel, etcétera, ¿verdad? Y finalmente, lo que llamamos el kit de ayudas técnicas para personas con discapacidad, que eso desde hace bastantes elecciones lo estamos incluyendo, donde hay desde una plantilla en braille con indicaciones en braille, perdón, para introducir la papeleta, que una persona no vidente pueda votar a solas en el recinto secreto, un papel o un dispositivo, un antideslizante, para que una persona, por ejemplo, que tenga problemas de movilidad en la mano o le falte alguna extremidad, pueda votar también a solas, pero también hay unas fichas con instrucciones y cómo para personas sordas, etcétera. Van una lupa, una serie de elementos para ayudarle a personas que ocupen de alguna ayuda de estas técnicas para poder votar a solas en el recinto secreto. Claro, ellos todavía tienen la posibilidad de votar de manera pública o mediante una persona de su confianza. Cuando termina la votación, se hace el conteo, cuando ya estamos en el momento ese de las 7, 8 de la noche, que ya comienzan a llegar la información de las juntas receptoras, ¿cómo va a enviar esa junta receptora esa información al tribunal? ¿A través de un app telefónico, a través de una computadora? ¿Cómo lo van a hacer en esta ocasión? Es todo que antes era por fax, me acuerdo cuando era por fax todavía. Pero... Sí, también se utilizaban números de teléfono. El fax hace bastante tiempo no lo usamos. Ahora hemos apostado, cada elección vamos subiendo. Recordemos que dividimos los centros de votación, ¿verdad? Hay en los centros de hasta 3 juntas, después centros de menos de 5, de más de 5, de más de 10, etcétera, para ver quién es el responsable de transmitir. Por ejemplo, en los centros de hasta 3 juntas, hay una persona que va a ser el responsable de transmitir el de su junta y el de las 2 juntas aledañas, ¿verdad? Después en los demás tenemos encargados de transmisión. Cuando la junta termina, y una vez que llene el acta de cierre donde está el resultado de la votación, ¿verdad? Es una copia de esa acta, le llamamos mensaje de transmisión de datos. Ya hay una persona encargada de recoger eso. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, en esos centros de más cantidad de juntas, es decir, de más electores, puede transmitir o bien a través de un teléfono celular, que tiene una aplicación especial para eso, o bien a través de una laptop, ¿verdad? Y en estos centros pequeños, va a transmitir a través de una llamada telefónica. Tenemos un call center no solo en el tribunal, sino también ICE y RAXA nos colaboran, nos son obligados por ley colaboradores en esta materia de transmisión de datos, con call centers, donde son alrededor de 200 posiciones, 200 operadores que van a estar recibiendo llamadas. Por supuesto que hay filtros de seguridad en cualquiera de los casos. Y una vez que se pasen esos filtros de seguridad en un caso, empiezan a digitar directamente en el sistema los resultados. En el otro caso, pues el operario del call center es el digitador y la persona que llama le va a dictar esos resultados y después tiene la obligación de enviarnos el documento. Pero esto está diseñado así, sabemos exactamente quiénes son las personas que nos van a transmitir, cuántos mensajes nos tienen que transmitir esa persona, obviamente es un mensaje por junta, y por supuesto las verificaciones de seguridad que ya nos hacemos en conjunto entre el tribunal y el ICE para garantizar la fiabilidad de esa información. Una pregunta al margen y es, los gastos que los partidos políticos incurren en propaganda, en publicidad, en compra de material, en algunas cosas que son financiadas por la deuda política que le llamamos, son reportadas al tribunal a través de una factura legal, me imagino. Así una factura electrónica tiene que ser en este caso. Así es. Okay. Vamos a ver, es algo muy similar a lo que cualquier empresario tiene que hacer a la hora de declarar impuestos. De declarar los gastos, claro. Tiene que presentarnos una liquidación contable, esa tiene que venir incluso certificada por un contador público en cuanto a los gastos y todos los comprobantes. Hay una particularidad acá, ¿verdad? Que los únicos gastos que se van a reembolsar son los gastos incurridos, es decir, nos tienen que demostrar no solo la factura del proveedor, sino la transferencia o el medio de pago con el cual se satisfizo esa factura. No vamos a cubrir facturas a crédito o facturas que no hayan sido totalmente pagadas en el momento de la liquidación. Don Héctor, lamentablemente estamos terminando. Yo quisiera que usted invitara a los empresarios de este país, a los pequeños y medianos empresarios, a que tengamos una participación adecuada, al margen, pero de motivación hacia nuestros empleados y de motivación hacia el pueblo, pues que cumplamos con esta obligación del próximo domingo. Claro, no, yo primero felicito a todos los empresarios que tienen, como bien decía usted, esa conciencia,
y más bien motivan la participación de todos tus colaboradores. Y yo creo que también, creo que esas personas pues no necesitan mayor motivación porque ya están claros en que es, como bien usted lo decía, don Alejandro, nuestro deber como habitantes, como ciudadanos de este país, preocuparnos por el bienestar y por el futuro, no solo nuestro, sino de nuestros hijos, ¿verdad? Y de nuestros nietos eventualmente. Entonces, sí, creo que es nuestra responsabilidad, eso sí, informarnos bien. Cuáles son las opciones, cuáles son los partidos y candidatos que nos están pidiendo el apoyo y votar por aquel de los que están que consideremos que es la opción más adecuada para tomar esas decisiones importantes que van a estar en sus manos durante los próximos 4 años. Ese es el deber que tenemos para con nuestro país. Es un privilegio que a nivel mundial más bien somos de los menos que lo tenemos, ¿verdad? Aquí en países muy cercanos a nosotros lamentablemente no lo han podido disfrutar desde hace bastante tiempo, de decidir libremente quiénes son los que van a ostentar estos cargos públicos. Muchas gracias, don Héctor. Confío plenamente en la labor del tribunal y de sus funcionarios y hágalo saber, una bendición especial para usted y para todos los funcionarios que tengan la sabiduría el próximo domingo de llevar adelante esta situación, bueno, que la vienen llevando desde hace mucho tiempo. El domingo es el día de, pero la verdad es que ustedes vienen trabajando en esto desde muchos meses y años, tal vez antes, para llegar a este día con el mayor éxito posible. Así es que una bendición para usted, la confianza absoluta en nuestras autoridades y en este caso en el Tribunal Supremo de Elecciones, y que Dios le bendiga y que nos ilumine el próximo domingo a todos los costarricenses para hacer la mejor elección posible. Muchas gracias en su programa Cuentas Claras y muchas gracias, le agradezco muchísimo su participación. Gracias y a ustedes, queridos oyentes, el próximo jueves nos veremos nuevamente a las 11 de la mañana y ya tal vez con algunos resultados que vamos a tener de estas primeras rondas de elección. Dios les bendiga, muchas gracias y a nombre de GTI la mayor bendición. Finalizamos Cuentas Claras por hoy. Le esperamos el próximo jueves a las 9 de la mañana junto a GTI y sus invitados aquí en Colombia, donde le brindaremos temas y orientación para que siempre lleve sus cuentas claras.